Buenas tardes, buenos días, buenas noches, niños, ¿cómo están? Ese saludo va a depender de la hora que vean este audio en relación a ley indígena. Bueno, espero que les haya ido bien en la prueba, chicos. Y este corresponde a la clase del día miércoles, perdón, del día martes, 19. Y tiene por finalidad este audio de que pueda explicarles rápidamente la parte central de la ley indígena, y vamos a cerrar con una referencia a la ley Lafkenche, que también es parte de la materia. Lo primero que quiero decirles, recordarles, es que la protección de las tierras indígenas es uno de los principios de la ley indígena, como ya lo vimos en la clase pasada, y que la verdad es el centro, el núcleo de la legislación de la ley 19.253. Probablemente todos ustedes están familiarizados con aquellos tipos de restricciones, limitaciones y prohibiciones que establece el legislador para efecto de las tierras indígenas, ¿no es cierto? Aquí hacer una prevención, que la ley indígena no se refiere al territorio indígena, sino que establece regulaciones y limitaciones en relación a las tierras indígenas, ¿sí? El, el territorio está tratado en el convenio 169, y el territorio marítimo en la ley Lafkenche. Entonces, cuando nosotros hablamos de la protección a la tierra, nos estamos refiriendo, en relación a la ley indígena, única y exclusivamente con la propiedad inmueble o la terratenencia indígena, ¿sí? Entonces, lo primero que quiero comentarles es que el artículo 12 y siguientes de la ley indígena, hasta el artículo 20, se refiere a la protección a las tierras indígenas. Y parte de la base de una definición de lo que son las tierras indígenas. Y esa definición está en el artículo 12 de la ley indígena, que nos dice que son tierras indígenas las que ese mismo artículo enumera. Y de modo ilustrativo les voy a señalar, digamos, que dice en el número 1, y son 4 números, dice, son aquellas que actualmente los indígenas ocupan o posean y que provengan de alguno de los siguientes títulos, ¿no es cierto? Y enumeran los títulos de merced, los títulos de comisario, las formas de cesión gratuita. En el número 2, habla de las tierras que históricamente han ocupado las etnias indígenas, siempre que sean inscritas en el registro económico. En el número 3, hace referencia a las declaradas como indígenas por los tribunales en materia de juicio, y finalmente se refiere a aquellas que los indígenas reciban gratuitamente, ya sea a través de transferencia o sea a través de donaciones, ¿no es cierto? Entonces, lo primero es señalar que el artículo 12 de la ley indígena nos da una enumeración de cuáles son las tierras indígenas, y básicamente dice relación con el origen de las mismas, es decir, de dónde provienen, ¿sí? Y esta enumeración es taxativa. Entonces, cuando la ley indígena se refiere a las tierras indígenas, se está refiriendo a aquellas tierras indígenas que están señaladas en el artículo 12. Recuerden que el deber del Estado tiene una doble dimensión, una doble faz, una faz positiva y una faz negativa, ¿no es cierto? La faz negativa dice relación con el resguardo y protección de las tierras indígenas, que están precisamente en este artículo, en estos artículos de la ley indígena, mientras que la faz positiva, es decir, la ampliación de las tierras indígenas, están en el artículo 20 y siguientes, ¿sí? Y se expresa, para sellarlo rápido, y se expresa a través de la compra de tierras mediante la existencia del Fondo de Tierras Indígenas, Fondo de Tierras y Aguas Indígenas, ¿sí? Mientras que la faz negativa dice relación más bien con las protecciones y limitaciones que tienen las tierras indígenas en relación a su disposición. Un par de cosas asociadas a las tierras indígenas. Solo pueden ser titulares de tierras indígenas, y esto es importante que lo tengan presente, las personas naturales indígenas, que ya sabemos cuáles son, las que provienen del artículo 2, las comunidades indígenas constituidas en conformidad al artículo 9, aquí no estamos hablando de sucesiones hereditarias, no, estamos hablando del concepto jurídico de comunidad indígena, artículo 9 de la ley, y
un último aspecto es que las asociaciones no pueden ser titulares de tierras indígenas. Es decir, solo pueden ser dueños de propiedad indígena o de tierras indígenas las personas indígenas que tengan su calidad de indígena, que ya saben cómo podemos acreditarla, y aquellas que tienen la condición de comunidades indígenas, que son personas jurídicas cuyo proceso de constitución ustedes conocen. Un segundo aspecto, una segunda dimensión, es que las tierras indígenas en conformidad a la ley, la verdad esta es una reminiscencia histórica en todo caso, se encuentran exentas del pago de contribuciones territoriales. Las tierras indígenas no pagan contribuciones. Y en el caso que lo paguen, hay que pedir la exención ante el Servicio de Impuestos Internos y Tesorería. Y tercera cuestión, que está en el artículo 15 de la ley, es la creación del registro de tierras indígenas. El legislador establece la obligación de inscribir las tierras indígenas en un registro especial, paralelo que lo lleva la CONADI, paralelo al registro de propiedad de los conservadores de bienes raíces, que tienen que comunicarse, dice la ley, ¿no es cierto? Y las tierras indígenas deben inscribirse en dicho registro. Y la duda que salta aquí es si efectivamente la inscripción constituye en indígena a la tierra o no. Es decir, si la tierra no está inscrita, ¿es indígena o no? Este es un punto interesante de discusión, porque hay quienes sostienen de que la única manera de acreditar la calidad de indígena de la tierra es mediante la inscripción en el registro de tierra. Y eso, doctrinariamente, nos metería un tercer requisito. ¿Sí? Fíjense. Primero, que el titular sea indígena. Segundo, que la tierra provenga. Y tercero, que esté inscrita. Cuando ese nunca fue el espíritu del legislador. En consecuencia, ese es un sector de la doctrina. En consecuencia, podemos decir que la inscripción en el registro de tierras indígenas no es un elemento constitutivo de la condición de tierra indígena. No sé si me voy explicando, y si no, bueno, tendremos tiempo para conversarlo la próxima semana. Hay fallos en contrario. Eso quiere decir que puede ser que la tierra no esté inscrita en el registro, pero que también tenga la calidad indígena. Este es un argumento donde los abogados podemos jugar para uno y otro lado, ¿no es cierto? Lo importante es que ustedes sepan la existencia de esta institución. Vámonos al corazón de la ley. El corazón de la ley es el artículo 13. Bueno, junto con el 12, ahí, por ahí va la cosa. El artículo 13 nos establece el entramado de prohibiciones y restricciones a las cuales están sujetas las tierras indígenas. Un dato anecdótico. El artículo 13 de la ley indígena no tiene el rango de ley ordinaria como lo tiene la ley indígena. Tiene rango de ley de quórum calificado. Porque como establece limitaciones al ejercicio de un derecho fundamental, el derecho de dominio, artículo 19, número 24, debe cumplir con los requisitos que el constituyente establece para el ejercicio de las limitaciones al derecho de dominio. Y si ustedes recuerdan, cuando lo vimos en clase, hace varios años atrás, solo puede limitarse el ejercicio del derecho de dominio, en algunas de sus dimensiones, mediante una ley de quórum calificado. En consecuencia, este artículo tiene dicho quórum, tiene dicho rango, tiene rango de quórum calificado. ¿Y qué nos dice el artículo 13? Nos dice que las tierras indígenas, por exigirlo el interés nacional, no podrán ser enajenadas, grabadas o adquiridas por prescripción, salvo entre indígenas de una misma etnia, le hace pueblo. El diagnóstico que hay detrás de esto es que la terratenencia indígena siempre o históricamente ha venido disminuyendo. En consecuencia, el Estado lo que debe hacer es limitar, evitar, a través de cualquier mecanismo o de todos los mecanismos disponibles,
la salida de la propiedad de manos de los indígenas, de las etnias indígenas. Recuerden que ese concepto ya no existe. Y establece un sistema, un entramado de disposiciones que son imperativas, es decir, llevan asociadas la nulidad, derecho, la nulidad absoluta a su infracción. Pero hay excepciones. Las tierras indígenas que provienen del artículo 12 están protegidas por las disposiciones del artículo 13, ¿cierto? Y esas prohibiciones nos dicen que las tierras no podrán ser enajenadas, es decir, transferidas, grabadas o adquiridas por prescripción. Pero la excepción es entre indígenas, es decir, estas prohibiciones no rigen respecto de los indígenas. Es una norma imperativa, como ya la señalé, y lleva asociada evidentemente la nulidad absoluta. ¿Sí? ¿Qué excepciones hay? La pregunta que nos salta a continuación. ¿Esta es una prohibición absoluta? Es decir, la ley no establece ninguna salida. La verdad es que sí establece salidas. La primera, es posible, a través de autorización de CONADI, grabar las tierras indígenas, a través, por ejemplo, de un derecho de usufructo, un derecho de servidumbre, pero esto tiene una limitación. Este gravamen no puede extenderse a la casa o habitación del indígena. Quiero ser claro al respecto. Las limitaciones rigen exclusivamente solo en relación a indígenas y no indígenas. Entre indígenas de una misma etnia no existen estas limitaciones. Un mapuche puede venderle a un mapuche o comprarle a un mapuche sin ningún tipo de problema, no requiere autorización. Ahora, la pregunta que a uno le salta, ¿puede un chileno comprarle a un mapuche? La respuesta es no. Supongamos que yo quisiera hacerme de un predio que está a orilla del lago Calafquén. Yo no tengo la calidad de indígena. ¿La ley no me da ninguna salida? Sí, sí me da una salida. Y esta salida es la permuta, es decir, el cambio de una cosa por otra, ¿no es cierto? Pero en el caso de la permuta respecto de tierras indígenas, el legislador es particularmente exigente. Requiere autorización de la CONADI y el predio o los predios involucrados deben tener un similar valor comercial debidamente acreditado. Eso no significa que tengan que costar lo mismo. Puede haber un diferencial a favor del indígena, pero recuerden que para estar frente a una permuta, la cosa tiene que valer más que el dinero. Eso es materia de derecho civil. Tercero, los arriendos en tierras indígenas. Era histórico, creo que lo conversamos en varias ocasiones, que las prohibiciones de la ley indígena se burlaban a través de contratos de arrendamiento simulado o compraventa simulada, que eran los arrendamientos a 99 años, ¿no es cierto? Bueno, y eso era muy frecuente con las vigencias de las leyes indígenas anteriores a la 19.253. No hay que olvidar que las prohibiciones sobre la venta de tierras indígenas han estado presentes siempre, desde la primera ley indígena, desde la primera ley del 52 en adelante. ¿Se acuerdan que empezaron las regulaciones? Eso quiere decir que siempre ha habido algún tipo de limitación, pero como echa la ley, echa la trampa, siempre hay algún abogado viloso que lo que busca es burlar la ley, burlar la prohibición a través de fraudes a la ley. O sea, eso así se llama, digamos, cuando uno respeta el espíritu, cuando uno respeta la letra, pero no el espíritu de la legislación. Lo que busca hacer la ley indígena actual es evitar ese tipo de acciones.
Entonces, si bien en un principio se prohibió, en el proyecto original se prohibió el arrendamiento de tierras indígenas, en el proyecto definitivo, el que finalmente nos termina rigiendo, se establecen limitaciones al arriendo. Yo creo que les conté en el audio pasado que esta prohibición antes se burlaba con los famosos arriendos a 99 años, ¿no es cierto? Hoy día eso no es posible. Porque la ley es clara y tajante y nos dice que aquellas tierras que provienen de comunidad o que son propiedad de comunidades indígenas, personas jurídicas de comunidad indígena, no pueden ser arrendadas. Hay algunos que sostienen que la mediería es posible, pero eso es una cuestión más bien doctrinaria, ¿no es cierto? Que la mediería no es un arriendo, sino que es una práctica usual en el campo. 19 horas. Pero la letra de la ley nos dice que las tierras de comunidades indígenas no pueden ser arrendadas. Y las de los particulares indígenas solo pueden ser arrendadas por un plazo máximo de 5 años. Aquí se produce un problema. Porque ¿qué pasa con los arrendamientos sucesivos? Supongamos de que yo celebro un contrato que tiene como, que sobre una tierra, un contrato de arrendamiento sobre tierra indígena, individual, de una persona individual, y establezco 5 años renovables por 10 veces. Estoy respetando la letra de la ley, ¿no es cierto? Y esa renovación es automática. Sin embargo, estoy vulnerando el espíritu, porque en definitiva lo que estoy tratando de celebrar no es un contrato de arriendo. Entonces, ese es un punto a tener presente. Otra cosa dice relación con las cesiones de derechos o las compensaciones en caso de divorcio. Algo habíamos conversado en la clase pasada. ¿Es posible comprar una cuota hereditaria? ¿Se acuerdan de la discusión sobre la comunicabilidad de la cuota, la doctrina germánica versus la romana que vieron por allá por segundo año o primer año de derecho civil? ¿Qué pasa cuando la herencia está compuesta únicamente por un inmueble indígena? ¿Puedo yo comprar o celebrar una cesión de derechos? Supongamos de que uno de los herederos no quiere vivir en el campo, vive en Santiago y me está vendiendo un porcentaje de la herencia, no me está vendiendo el predio en sí mismo. Bueno, eso es lo que sostiene la mayoría, ¿no es cierto? Sino que me está vendiendo acciones y derechos sobre el inmueble. En ese caso, se acepta, no está prohibido, recuerden que deben interpretarse de manera restrictiva, pero va a haber un problema. Esos derechos jamás van a poder ser adjudicados, particionados, porque yo no soy indígena y para que esa tierra, la única manera de desafectar las tierras indígenas es a través de la permuta. No hay otra. No sé si me voy explicando. Entonces voy a quedar eternamente con mis acciones y derechos. Y aquí nos encontramos frente a otra discusión. ¿Podré regularizar esa tierra? Piensen en el mismo caso. Ustedes, no indígenas, compran acciones y derechos sobre una cuota sobre una derecho real de herencia. No son indígenas. Pueden regularizarla mediante el decreto ley 2695, que es el de la regularización de la pequeña propiedad raíz. Esta es una cuestión que todos los días genera debate en doctrina y de hecho yo tengo llamados prácticamente todas las semanas de algún colega, amigo, que me pregunta si es posible o no es posible. Y esta discusión se produce porque son dos normas específicas, es decir, son dos leyes específicas. ¿Cuál prima? ¿La ley de la pequeña propiedad raíz o la ley indígena? Y esa es una materia que está abierta a la discusión en términos administrativos y en sede judicial. Porque no debemos olvidar que el artículo 13, que ustedes van a tener que aprendérselo prácticamente de memoria, nos dice que las tierras indígenas no pueden ser embargadas ni adquiridas por prescripción. Y precisamente lo que busca el 2695 o de regularización de la pequeña propiedad raíz es a través de mecanismos de prescripción especial de corto tiempo, un año, regularizar aquellas propiedades que tuviesen algún tipo de problema legal. ¿Se puede aplicar este decreto ley
sobre las tierras indígenas o no. Esa es una discusión. Aquí no hay una respuesta concluyente. Lo que yo les puedo decir es que eso atenta contra el espíritu de la ley. Bueno, la justificación va a depender del lado del escritorio en que estén ustedes, chiquillos, en todo caso. Y espero que eso haya quedado claro. Y cuarto, las tierras indígenas no pueden subdividirse. Aquí hay dos cosas que hacer presente. El artículo 16 y el artículo 17 se refieren a materias que se parecen pero que no son lo mismo. El artículo 16 se refiere a la división de comunidades de títulos de merced, la verdad. Ese artículo no se aplica porque ya no hay títulos de merced. Entonces, no se confundan cuando miren ese artículo. Mientras que el artículo 17 se refiere a la subdivisión. Todos ustedes conocen lo que es una subdivisión, ¿no es cierto? Es decir, cuando un predio grande se divide en más de uno. La regla general en materia no indígena es que la subdivisión procede en el sector rural, principalmente donde están las tierras indígenas, por cierto, procede siempre y cuando de los predios resultantes no sean inferiores a media hectárea, ¿no es cierto? Pero la ley indígena aquí sube la exigencia de superficie, lo que genera un problema también. Y nos dice, las tierras indígenas no podrán subdividirse, salvo que, o sea, en principio no pueden subdividirse, salvo que, tres excepciones, primero, que de los lotes resultantes sean superiores a 3 hectáreas. Es decir, inmediatamente le enchufa 2 hectáreas y media más que la legislación normal. Ustedes saben que eso es prácticamente, encontrar una cabida de esa superficie en tierra indígena es prácticamente imposible. Entonces dice, no se van a poder subdividir, salvo que de la subdivisión resulten predios resultantes superiores a 3 hectáreas. ¿Qué quiere decir esto? Que tanto el predio matriz como el resultante sean superiores a 3 hectáreas. Es decir, no puede ser que el matriz quede con 2 y el resultante con 3. Los predios que resultan de la división, todos deben ser superiores a 3 hectáreas. Eso ya excluye, digamos, eso ya excluye a la gran mayoría de las tierras indígenas. Segunda, las tierras indígenas podrán subdividirse, todo esto requiere previa autorización de CONADIE, por supuesto, para la construcción o para el servicio de fines sociales. Por ejemplo, cuando un viejito en el campo quiere donar un retazo, más esto da lo mismo a la superficie del predio. ¿Eh? Supongamos que don Pepito tiene 2 hectáreas y quiere donarle 500 metros cuadrados para la construcción de una iglesia evangélica, que es súper común en el campo. Ese es un fin social. Y puede pedir la subdivisión para esos efectos, más allá de la superficie resultante de ambos predios. Y tercero, o tercera excepción, es la constitución de derechos reales de uso o habitación. En términos generales, esas son las limitaciones o restricciones de la ley. La verdad, esta materia es muy rica en términos de contenidos y de discusiones. Yo les pido que por favor revisen en detalle el texto del profesor López. Él desglosa y analiza los artículos en detalle. Así que échale un vistazo y si hay alguna duda para la clase del día de martes, vamos a tomarnos un tiempo para efectos de responder las dudas. Pero en términos generales, el esqueleto de las prohibiciones y restricciones es el que les he mencionado.
Si ustedes recuerdan, cuando empezamos a analizar la ley indígena, por allá hace 3 clases atrás, prácticamente un mes, distinguimos 4 grandes ejes de la ley. Primero, los derechos políticos y de participación, luego los derechos relativos a la tierra, luego los derechos culturales y finalmente algunos derechos procesales o de acceso a la justicia. En términos de los derechos culturales, se manifiestan, por ejemplo, a través de los derechos lingüísticos o los derechos a ejercer a través de un sistema de salud intercultural. Y se expresan mediante la creación del Fondo de Desarrollo, ¿sí? Ahí están, se los muestro. Y finalmente, una mención a los derechos procesales, que la verdad están en un acápite completo de la ley. Artículo 53 y siguiente. Los juicios indígenas. Y aquí lo curioso, bueno, esto lo pueden revisar ustedes, pero lo curioso es que a contrapelo de lo que nos enseñaron durante todos estos años de carrera, en estas materias, la costumbre puede constituir derecho. Tanto en materia civil como en materia penal. Incluso en materia penal, puede ser un antecedente que permita conformar un atenuante o un eximente de responsabilidad penal. Les voy a recordar un caso. El caso del sacrificio del Budi. O el caso de la pastorcita en el norte. No es que exista la atenuante o la eximente indígena. No, las eximentes están establecidas en el Código Penal, ¿no es cierto? Sin embargo, la cultura, la costumbre, puede servirnos como antecedente para efectos de conformar una eximente o un atenuante de responsabilidad, o una atenuante incompleta, que le dicen algunos. ¿Sí? El procedimiento especial indígena tiene ciertas particularidades que le voy a mencionar algunas nomás. O sea, primero, se aplica en aquellos casos donde existe discusión en relación a las tierras o los derechos respecto de los inmuebles. Hay una discusión si es solo entre indígenas o se puede incoar también entre indígenas y no indígenas, es decir, cuando solo una de las partes es indígena. La letra de la ley no es clara. Yo lo he invocado en aquellos casos donde solo una de las partes es indígena y la otra es no indígena. Y la verdad es que me ha ido bien las veces que lo he hecho. ¿Qué otra característica tiene? Es un juicio parecido al sumario, pero tiene, primero, la conciliación, tiene una conciliación administrativa que se realiza a través de CONADI, ¿sí? Del abogado conciliador de CONADI. Segundo, la costumbre hecha valer en juicio constituye derecho si logro probarla. Tercero, requiere un informe obligatorio por parte de CONADI previo a la resolución del juicio. Y tiene algunos mecanismos de notificación excepcionales. Y además dice que ambas partes pueden gozar de privilegio de pobreza. Y consagra una figura que viene se arrastra desde la colonia, que es el defensor de indígenas. Ese es mi sueño, yo quiero morir como defensor de indígenas. Pero, en definitiva, una suerte de juicio sumario modificado, con ciertas flexibilidades que no existen en el juicio sumario normal. Incluso se catalogan, los juicios indígenas están en una sección aparte, digamos, no están con, en general son civiles, pero no están en el casillero de los civiles, para que lo tengan presente. Chiquillos, échenle una mirada a las debilidades de la ley indígena, ¿sí? O sea, la ley indígena no es perfecta, por supuesto, yo creo que varias de las cosas que hemos conversado, ustedes ya han podido caer en cuenta de cuáles son estas principales debilidades. Les voy a mencionar algunas. El agua, por ejemplo. La visión rural de los indígenas.
el acceso a los recursos naturales, pero eso, algunas de estas críticas se han ido morigerando con la entrada en vigencia del Convenio 169. Pero las protecciones son a las tierras indígenas, no al agua. Y bueno, ¿y por qué? Bueno, porque cuando se dicta la ley indígena nadie pensó que íbamos a tener problemas de agua. ¿Por qué no se preocuparon del territorio marítimo? Bueno, porque nadie pensó de que íbamos a tener problemas o limitaciones con los recursos naturales marítimos. Bueno, eso nos ha ido obligando a ir parchando la ley indígena y modificándola, por ejemplo, a través de la incorporación de nuevos pueblos indígenas, como el chango, ¿sí? O bien a través de la dictación de leyes complementarias y de la ejecución del Convenio 169, lo que nos da más o menos la legislación indígena en Chile, que está conformada por principalmente la ley indígena, la ley Lafkenche, y finalmente el Convenio 169, que tiene rango constitucional. A partir del próximo martes nosotros vamos a empezar a ver el Convenio 169. ¿Sí? Entonces eso, bueno, eso es lo que les puedo contar por ahora en relación a esto. Digamos. Eh, Espero haber sido claro y si hay alguna duda o consulta, la conversamos en clase. Voy a dejar un segundo video muy breve sobre la ley Lafkenche.